Muy buenas noches para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros a través de Instagram. Estamos dando comienzo al live del día de hoy con el tema de aumento de senos. Pedimos disculpas por el atraso en el inicio, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Vamos a dar comienzo sin más y vamos a ir desarrollándolo. Como usualmente me gusta desarrollar la consulta con mis pacientes y vamos a ir incorporando las preguntas que amablemente nos han enviado las personas a través de mensajes vía Instagram. Entonces vamos a comenzar explicando las cosas más importantes y que usualmente más duda generan en los pacientes. Lo primero que usualmente hacemos cuando vemos al paciente en la consulta es examinar al paciente. Y de acuerdo con esto vamos a integrar entonces el examen físico de nuestra paciente con los deseos de la paciente. Entonces vamos a pedirle a la paciente que nos cuente un poco las cosas del escote y lo vamos a medir sin ponerlo sobre la superficie del busto, simplemente lo mido o el ancho del seno de la paciente y eso me dirá cuál es el tamaño o el diámetro que debe tener el implante que vamos a poner. Vamos a esa medida que vamos a tener en la superficie de la paciente, vamos a quitarle 5 milímetros a un lado y al otro, con lo cual vamos a asegurarnos que el implante entonces llena debidamente en la zona del escote y que llena debidamente en la parte lateral. Eso nos va entonces a asegurar varias cosas. Nos va a asegurar, primero, que no es un implante de un tamaño excesivo para las medidas de la paciente, por lo tanto vamos a evitar daños a los tejidos de la paciente, vamos a evitar que el busto de la paciente se le ponga un implante demasiado grande que va a hacer que se caiga, pero estéticamente vamos a asegurar varias cosas. Vamos a asegurar que el implante llena centralmente en la parte del escote tanto como es necesario. Eso nos asegura que vamos a juntar ese escote, que se va a rellenar esa zona lo mejor posible, y también vamos a asegurar que la parte lateral se llena debidamente, con lo cual el pezón tenderá a quedar lo más centrado dentro del montículo mamario, de modo que estéticamente ese seno va a vamos con ese resultado, a juntar los dos senos y a evitar que los pezones de la paciente miren demasiado para los lados. Bien, entonces vamos a tener la medida del ancho del seno de la paciente y vamos a tener también la medida del pezón de la paciente hasta el surco inframamario. Esas medidas usualmente están en proporción, ya que el Creador, Dios, nos hizo con proporciones muy exactas que usualmente caben dentro de algo como esto. Eso es un compás en proporción áurea, proporción divina, dirían, es decir, la proporción de Dios, la proporción con la que los científicos han estudiado y han creído que Dios hizo el universo basado con una proporción como esta. Esta proporción la encontramos en diferentes cosas como en las constelaciones, en las olas del mar, en los moluscos, en todo, e incluso en nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, por ejemplo, la proporción de la uña con mi primera falange, la proporción de la segunda y la primera falange, la segunda y la tercera, el dorso de mi mano y la tercera falange, incluso en el pulgar, e incluso si lo hacemos en la nariz y en la cara, vamos a tener proporciones similares. Vamos a ver. Estudian el universo, estudian el cuerpo humano, pero no es para hacer lo que se les ocurra, lo que, voy a decirlo en francés, lo que se nos dé la gana. No, es para hacer cosas, sacar cálculos matemáticos y cosas así. Entonces no es que vamos a ponerle el implante que se nos ocurra a la paciente, vamos a ponerle el implante que cabe en ese seno y que hará que ese seno se vea mejor, porque la idea nuestra no es transformar, no es cambiar la naturaleza, cambiar el universo. La idea es mejorar las cosas que ya son bonitas, pero que requieren alguna mejora en su estética. Entonces, tomando en cuenta la proporción de la paciente, vamos a saber que vamos a poner el implante del tamaño apropiado. Y por ejemplo, yo sé que para un seno de 13 centímetros de diámetro, si le quito 5 milímetros a cada lado, tengo que para un seno de 13 centímetros de diámetro debo usar un implante de 12 centímetros. Y yo sé que un implante de 12 centímetros es un implante de 300 centímetros cúbicos.
pero si la paciente tiene 12,5, le corresponderá un implante de 275, y si tiene 12, le corresponderá un implante de 250. Si tiene un seno de 13,5, le corresponderá un implante de 350 centímetros cúbicos, pero si la paciente tiene 14 centímetros de diámetro, lo cual significa que la distancia del pezón hasta el surco inframamario serán 9, en el 95% de los casos que tenemos esa medida, la paciente tendrá el busto caído, con 14 centímetros de diámetro y 9 centímetros del pezón hasta el surco inframamario. Eso nos dice que entonces, arriba de 13 centímetros y medio de ancho, no deberíamos poner implantes, porque significa que el busto está caído y si le ponemos más peso se va a caer más. Entonces acabo de decir de una manera científica y artística que no hay ninguna razón artística ni científica para poner implantes de más de 350 centímetros cúbicos si queremos vernos bien, si queremos tener una proporción apropiada y seguramente si queremos evitar daños a los tejidos de nuestras pacientes y por supuesto la paciente a ella misma. Bien, entonces ya hablamos de cómo escogemos el tamaño del implante y entonces es basado en las dimensiones de la paciente, no en el volumen, no hay un volumen mágico. Tampoco hay un volumen que el computador nos vaya a decir, toma una foto y entonces de acuerdo con la foto así es como te vas a ver. Ese es uno de los engaños más grandes que he podido ver alguna vez en el campo de la cirugía plástica, pero muchas pacientes piden eso y muchos cirujanos están dispuestos a darles eso porque ellas creen que todo es tecnología. No, esta es una especialidad académica donde el cirujano plástico al momento de graduarse ha estudiado por cerca de 14 años de estudios universitarios, de modo que no es un asunto de que le digamos a alguien que nos compre un aparatito, tal vez decirle a recién graduados, decirle al papá que por favor papito nos compres este equipo y ya el aparato hace las cosas. No, el cirujano tiene que pensar las cosas que va a hacer y eso es lo que hacemos los científicos y es lo que hacen los artistas también. Los artistas guardan proporciones, todo lo hacen en proporción. Da Vinci, Miguel Ángel, Bernini, Mozart y sin duda en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, los romanos, todos ellos guardaban proporciones en sus edificios, en sus esculturas, en sus pinturas y eso son cosas que todo el mundo reconoce como cosas que son hermosas. De modo que debemos mantener esa proporción para que los resultados se vean hermosos y sin duda eso es parte de lo que ustedes pueden observar en nuestros casos, en los casos que mostramos en nuestra página web y en fotografías que tenemos en YouTube, en algunos videos que tenemos allí, cerca de 40, donde ustedes pueden ver fotografías reales de nuestras pacientes con casos donde ven fotografías de antes y después sin ningún tipo de edición y entonces pueden darse cuenta de esa proporción que siempre buscamos en todos los casos. Eso es lo primero que quería mencionarles. Lo segundo que les quiero mencionar tiene que ver con las vías de colocación de los implantes. Se han descrito 4 vías de colocación de los implantes. La primera de ellas, la de la axila. La segunda, la incisión en la mitad inferior de la areola o incisión periareolar. Y la tercera, la incisión inframamaria. La cuarta, hoy en día prácticamente en desuso, la del ombligo, pero seguramente dentro de unos años, porque en cirugía plástica las cosas son cíclicas y vuelven después de cierto tiempo, como todo en nuestra cultura. En nuestra cultura en algún momento aparecieron en los años 70 los pantalones de bota de campana y hace algunos años volvieron y vienen un montón de cosas, entonces seguramente alguien dentro de unos años volverá a tratar de imponer la vía del ombligo como la vía ideal para poner los implantes, como lo hicieron en el año 2000. Bien, estas 3 vías de colocación yo las he utilizado. Todo lo que les voy a decir el día de hoy está basado en experiencia a lo largo de estos 20 años. Al principio hacíamos unas cosas, pero conforme fuimos avanzando, revisando a nuestros pacientes a lo largo de años de seguimiento postoperatorio, nos dimos cuenta que había cosas que eran mejores que otras, cosas que valía la pena volver a hacer o cosas que simplemente había que dejar de hacer. Entonces, muy en resumen, después de usar la vía periareolar, la vía axilar, la vía umbilical y la vía inframamaria, llegué al total convencimiento hoy en día que la vía inframamaria, la incisión que se ubica en el surco bajo el seno, es la vía de colocación ideal para colocar los implantes. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la axila, vamos a entrar muy arriba,
vamos a tener que cruzar un segmento de quizás unos 8 a 12 centímetros, dependiendo de la estatura de la paciente, donde estaremos en una parte que no tiene nada que ver con el seno de la paciente, donde podemos dañar estructuras que van para el brazo y la mano, sin importar si las estructuras dañadas son de la mano dominante de la paciente o no lo son, se podría generar un daño. Estamos demasiado lejos de la zona más difícil o la zona crítica desde el punto de vista estético para la cirugía, que es la zona ubicada del pezón hacia abajo. La zona más alejada desde la axila sin duda será esa. Y aunque uno introduzca una cámara de video, que yo la tengo y que la usé muchísimo en los primeros años de ejercicio profesional, cuando creía que no importaba la vía, que lo único que importaba era lo que la paciente me solicitara, yo ponía los implantes por la axila, pero me di cuenta que la cirugía además era muchísimo más larga, muchísimo menos precisa, y eso comprometía los resultados. Y aunque nunca tuvimos daños en estructuras que fueran hacia la mano de las pacientes, sí, en una o dos ocasiones no pudimos colocar el implante desde la axila y durante la misma cirugía debimos hacer un corte adicional en el surco bajo el seno para poner el implante. O sea que la paciente salió con 3 incisiones ese día. Ya se lo habíamos dicho antes de la cirugía, era parte del riesgo. Como cuando vas a poner un implante, vas a extraer la vesícula en una paciente o en un paciente con enfermedad de la vesícula biliar y le vas a hacer una cirugía laparoscópica donde haces unos cortes, 3 cortes usualmente, muy pequeñitos, pero le has advertido a ese paciente que si no es posible extraer la vesícula por allí, tendrá una cicatriz al estilo de hace 35 o 40 años, que eran incisiones bajo la costilla de este largo. Bien, eso para contarles de la vía axilar. La vía periareolar. La vía periareolar era la vía que yo usaba con más frecuencia en mis primeros 5 o 6 años de ejercicio profesional. Yo creía que era la vía ideal porque me habían dicho que la cicatriz no se veía, pero tuve la oportunidad de confirmar que sí se veía en la mayoría de las pacientes, se veía en un seno y se veía en el otro seno. Entonces, claro, una de cada 20 o cada 25 de verdad no se le ve la cicatriz. Entonces las otras 19 o 24 pagaban el precio de la que sí tuvo la suerte de que la cicatriz no se le viera. Pero eso era lo menos importante. En realidad, en cirugía estética, créanme que la cicatriz es lo menos importante, ya que ninguno de ustedes le logró ver nunca una sola cicatriz en vida al señor Michael Jackson. Y eso no nos dice que entonces las cirugías de este señor todas fueron un éxito. Ustedes ya saben cómo fueron esas cirugías, solamente la primera quedó bien, las otras cada vez fueron peor, peor y peor, aunque las cicatrices nunca se le vieron. Y hay así muchas otras personas que conocemos del medio, del espectáculo, de la televisión, que se ven muy mal, pero que no se le ve una sola cicatriz y nadie nos va a convencer que esas cirugías fueron exitosas. De modo que la cicatriz no es la cosa más importante. Y por otro lado, si el cirujano en cuestión es capaz de generar un excelente resultado, que es lo que casi nunca vemos. ¿Por qué? Porque cuando vemos celebridades operadas en los medios de comunicación, y no estoy hablando de celebridades locales, estoy hablando de gente muy, muy, muy famosa del mundo del cine, de Hollywood, etc. El 98% de las veces decimos, qué mal se ve, mejor si hubiera quedado como estaba, no lo necesitaba, tan bonita que era. Y lo peor de todo es que nunca vuelven a ser tan bonitas como eran antes. Siempre se verán feas o con un feo diferente al que les hicieron con la primera cirugía, si es que se hacen más cirugías. Entonces, eso nos dice que si el cirujano es capaz de producir un excelente resultado, que es lo que es difícil de conseguir en cirugía estética, estoy totalmente convencido que consigue lo que todos consiguen, que es que la cicatriz no se vea. De modo que lo de la cicatriz de la areola es realmente un problema, porque cuando entramos en el corte acá, vamos a cortar a través de la glándula mamaria, la cual nos va a estorbar durante toda la cirugía, va a ser más difícil visualmente manejar los tejidos. Vamos a llegar al pectoral mayor y vamos a tener que descender, y luego, si vamos a ir detrás del músculo, tendremos que meternos detrás del músculo y subir, lo cual es ya de por sí incómodo. Pero lo más grave de todo es que el implante va a cruzar por allí y el implante siempre se va
a contaminar con bacterias que están en la glándula mamaria de la paciente. Todas las glándulas mamarias de las pacientes tienen bacterias, en todas las pacientes. Entonces vamos a tener un mayor riesgo de infección, y aunque no tengamos infección, ese implante se expondrá a una mayor cantidad de bacterias, lo cual hace que la respuesta inflamatoria sea un poco mayor, y eso llevará a una cicatriz interna alrededor del implante mucho más gruesa, con el desarrollo de contractura capsular, que hace que los senos se vean feos, más allá de que si se sienten duros, que si te duele, lo más importante es que se van a ver feos. Y eso es una complicación muy difícil de manejar, y que cuando la logramos manejar, lo que vamos a conseguir nada más no es que se vuelvan a ver bonitos, sino que se vean un poco menos feos de cómo quedaron cuando había contractura capsular. De modo que no es una buena idea poner los implantes por allí, pero además el único nervio que le da la sensibilidad al pezón sale por debajo de la cuarta costilla y va para allí, para el pezón, y por allí mismo es que vamos a ingresar. Tendremos todas las posibilidades del universo de dañarle la sensibilidad a esa paciente, y es un solo nervio, de modo que las posibilidades de perderse la sensibilidad son muy grandes. Hay muchas más razones. Cuando venimos, por ejemplo, aquí lateralmente en esta zona, el músculo pectoral mayor casi, el borde lateral está en dirección directa, está directamente detrás del pezón, de modo que ese nervio va a estar siempre en una zona donde vamos a tener mucho riesgo de cortarlo con la disección. Y eso sí, en toda paciente, sea que se use la axila, que se use la incisión periareolar o la incisión inframamaria, siempre que pongamos un implante tendremos la posibilidad o la probabilidad de ver afectada la sensibilidad del seno de la paciente, por una razón muy simple. El músculo pectoral mayor viene lateralmente en esta zona, y el seno de la paciente siempre sobresale más para afuera. Entonces el implante siempre tendrá que ir un poco más para afuera, y aún en el mejor de los casos, el implante va a quedar presionando, comprimiendo y estirando nuestro nervio. Ese nervio tiene vasos sanguíneos alrededor muy delgaditos, muy pequeños, que lo alimentan, y por tanto, si se ven afectados por esa compresión, van a hacer que la función del nervio se vea alterada. Hemos tenido oportunidad de ver esos nervios, obviamente que los vemos en los libros cuando hacemos estudios microscópicos de estos nervios, pero lo hemos visto también en cirugía. Hemos visto en cirugía porque yo he hecho esta cirugía con lupas y he podido ver esos pequeños, diminutos y hermosos vasos que alimentan ese nervio. Entonces, claro, para hacer la cirugía no se necesitan lupas, pero hemos hecho cosas para estudiar la zona en forma profunda, y entonces en unas cuantas ocasiones, tal vez unas 3, he hecho esta cirugía con lupas y sé de lo que les estoy hablando. Ok, entonces, volviendo a la incisión periareolar, más pérdida de sensibilidad. Y otro detalle, vamos a cortar conductos galactóforos, son 20. Si entramos así, en toda esta zona, por lo menos vamos a cortar 10 o 12, es decir, que la paciente tendrá más posibilidades de ver alterada su lactancia que con cualquier otra vía de colocación. Entonces, importante, afectamos lactancia, sensibilidad, más riesgo de infección. Cuando hay una infección en cirugía de implantes, la única recomendación que yo le doy a cualquier paciente, sea paciente mía o paciente de cualquier otro cirujano, si tiene una infección en los implantes, debe quitar los implantes y nunca más volverlos a poner. Y los senos no se van a ver tan mal como a la gente le dicen. De hecho, usualmente no he visto que se vean mal. Gracias a Dios, casi nunca hemos tenido ese evento. Hemos tenido que quitar implantes, pero infección la hemos tenido una vez en 20 años. Y hemos quitado implantes, sí, en otras ocasiones, sin duda. Ahora, conociendo esto, eso nos dice que definitivamente la vía periareolar no es una vía sensata para ponerle implante. La incisión inframamaria la ubicamos justo en el pliegue que está bajo el seno, y entonces la vamos a poner allí. Si decíamos, si la paciente tiene 13 centímetros de ancho, del pezón hasta abajo serán 8, si son 12 y medio serán 7, si son 12 y medio de ancho serán 7 y medio hasta el pezón. La vamos a poner allí, y por poner un implante que sea de proporción apropiada para esa paciente, esa incisión queda en el lugar exacto, y esa incisión no tendrá casi ninguna probabilidad de ensancharse porque no habrá tensión en la cicatriz. Si ponemos implantes más grandes, claro que sí, porque vamos a entrar en un terreno incierto donde habrá más tensión en la cicatriz, porque el implante va a presionar acá, probablemente el implante se baje un poco, y la incisión, en lugar de quedar en este lugar, termina relativamente quedando como por aquí, y eso hace que el implante haga
que la cicatriz, el peso del implante hace que la cicatriz se tienda a ensanchar y sea visible en una zona que no es agradable. De modo que esa es otra razón más. Adicionalmente, cuando entramos por la incisión inframamaria, vamos a tener muy buena visibilidad para acá, muy buena visibilidad para acá. Vamos a entrar en este lugar, vamos a entrar aproximadamente 1,5 centímetros abajo de la costilla que está inmediatamente arriba de ese lugar, y en esa costilla se va a insertar el músculo pectoral. Entonces vamos a tener un acceso inmediato, directo, muy buena visibilidad, sea que nuestro implante vaya a quedar delante, sea que nuestro implante vaya a quedar detrás del músculo. El acceso es inmediato, la visibilidad es completa y máxima, y eso nos permitirá poder hacer unos contornos muy uniformes, muy parejos en el bolsillo que vamos a hacer. Y eso es lo más importante para que el resultado, desde el punto de vista de lo que hace el cirujano, sea óptimo. Entonces, esta vía nos permite tener la mejor visibilidad y además maltratar lo menos posible a nuestro implante, porque si el implante entra a la fuerza a través de la glándula mamaria, se va a maltratar. Si lo metemos desde acá para llevarlo hasta acá, lo vamos a maltratar. Y cualquier implante que se maltrate desde que se saca de la caja tendrá más posibilidades de romperse. La incisión inframamaria para un implante menor a 300 o menor o igual a 300 centímetros cúbicos en mis pacientes tiene 5,5 centímetros, y en las pacientes que superen los 300 hasta los 350 vamos a hacer una incisión de 6 centímetros, de modo que la incisión es pequeña. Y eso me recuerda otro detalle. Cuando empezaba a ejercer la cirugía estética hace unos 22 años, tendía a hacer esta incisión muy pequeña. Recuerden que les mencioné que usaba todas las vías, pero en aquel entonces yo creía que la cicatriz era lo más importante y tendía a poner el implante más que nada por la vía periareolar o por la vía axilar. Y cuando la paciente me solicitaba ponerlo por la vía inframamaria, yo entonces trataba de hacer una incisión demasiado pequeña, por la cual debía haberme cuestionado si el implante iba a entrar. Claro, como yo me creía tan carga, tan capaz, yo decía, voy a meter el implante, y así hacía. Metía el implante por una incisión demasiado pequeña. Ese implante seguramente quedó maltratado, pero lo que sí pude evidenciar en la mayoría de aquellos casos es que la cicatriz se maltrató, y aunque era más corta, era de peor calidad. Evidentemente maltratábamos implantes, no nos dábamos cuenta. Algún día tuve la oportunidad de romper un implante en cirugía, nada del otro mundo, solo que tocó poner otro implante y obviamente tuvimos que pagar ese implante. Claro, fue toda una experiencia, y ese día empecé a entender que seguramente estaba haciendo una incisión demasiado corta. Bien, a partir de allí la incisión creció, se hizo después de algún tiempo del tamaño actual, 5,5 centímetros para aquellas pacientes, de 5,5 a 6 centímetros, y eso nos permitió tener excelente visibilidad, hacer que la cirugía fuera más precisa, que duráramos un poco menos en la cirugía que comparado con lo que durábamos anteriormente, de modo que eso trajo grandes ventajas, y evidentemente mis resultados empezaron a ser mucho mejores. Entonces yo sé que la incisión se puede hacer más pequeña, pero no se debe hacer más pequeña que esos 5,5 a 6 centímetros. Bien, ya hemos hablado entonces de la incisión inframamaria. Ingresamos acá, no dañamos la glándula mamaria, no dañamos la glándula mamaria del todo. No importa si el implante va adelante o si el implante va detrás. Entramos por detrás de la glándula mamaria, no la estamos dañando, no estamos cortando conductos ganatóforos. Y claro, el nervio sí podría presionarse, pero recuerden que mencioné, el nervio va para el pezón en esta dirección. Entonces ese nervio, que más o menos nos lo vamos a encontrar por aquí, va a salir hacia el pezón y vamos a poderlo ver. Nuestro plano de disección viene acá o acá, y entonces nos lo vamos a encontrar a 90 grados, con la paciente acostadita en la camilla de la sala de operaciones. Vamos a encontrar el nervio a 90 grados, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder identificar, lo vamos a poder proteger, y de esa manera esta vía también nos permite no solamente que no haya problemas con la lactancia, sino que reduzcamos los riesgos de pérdida de sensibilidad, pero evidentemente, como lo dije hace unos minutos, por la compresión que el nervio puede tener, vamos a generar de alguna manera alteración de sensibilidad, aunque sea por algunas semanas. Bien, ya hablamos de la incisión, vamos a hablar ahora de la ubicación con respecto al músculo pectoral mayor. Y para ello he hecho estos dibujos. Entonces tenemos la ubicación delante del músculo, la ubicación detrás del músculo y la ubicación en doble plano o plano dual. La incisión delante del músculo, vamos a ver, aquí en azul he pintado
los conductos galactóforos, nuestro implante y el músculo pectoral mayor acá y las costillas. Ok. En esta ubicación el implante está lo más cerca posible de la glándula mamaria. Entonces, ese implante va a poder modificar de una manera más predecible la forma del busto de la paciente. ¿Ok? Y eso permitirá que podamos juntar más los senos en el medio, permitirá definir mucho mejor los bordes en la parte inferior del busto de la paciente y eso hace que el resultado sea estéticamente superior. Pero eso exige una cosa muy importante, y es que previo a la cirugía, con un instrumento como este, un compás como este, voy a venir a medir durante las consultas previas a la cirugía, vamos a medir el grosor de los tejidos en esta zona, y si ese grosor es superior a 2 centímetros, como lo estoy marcando acá, a la hora que pellizcamos allí, vamos a tener la posibilidad de poner nuestro implante delante del músculo. Cuando el grosor es inferior a 2 centímetros, debemos poner el implante más cubierto, más profundamente, para evitar que se formen arrugas o pliegues por tracción después de la cirugía. Entonces, si tenemos esa posibilidad, si tenemos más de 2 centímetros, probablemente en la mayoría de pacientes voy a recomendar esa ubicación. También la voy a recomendar en pacientes que tienen el busto caído y en pacientes que tienen algún tipo de deformidad o malformación en su seno, tal sea, por ejemplo, los senos tuberosos, que requieren mucho mayor modificación. Bien, si la paciente tiene menos de 2 centímetros de grosor, podríamos poner el implante en alguna de las ubicaciones que van detrás del músculo, y se han descrito dos. La ubicación pura detrás del músculo, que el músculo vendría hasta acá. Entonces entendamos una cosa, el músculo nunca llega a envolver totalmente el implante, el músculo cubre la mayor parte, pero la parte inferior no, y eso hace que el implante tienda a quedar desplazado hacia arriba. Eso llevó a que los cirujanos plásticos empezáramos en la década de los 90 a cortar el músculo pectoral en esta zona de acá, para que el músculo suba un poco más. El músculo, entonces, de estar insertado acá, al contraerse por la desinserción, el músculo tiene la capacidad, el músculo es una estructura contráctil. Entonces, al soltarle la inserción en las costillas, va a tender a hacer esto. El músculo va a quedar del pezón hacia arriba, pero del pezón hacia abajo, el implante estará detrás de la glándula mamaria, como lo vemos en este último gráfico. Entonces, nuestro músculo pectoral en azul, y del pezón para arriba tenemos músculo pectoral. Del pezón para abajo, el implante está detrás de la glándula mamaria. Eso se llama una ubicación en plano dual o doble plano, donde tenemos arriba algo parecido a la ubicación detrás del músculo, y en la parte inferior del pezón para abajo parecido a la ubicación delante del músculo. De modo que combina las ventajas de ambas. Sin embargo, después de creer por muchos años que era la ubicación ideal y que se podía aplicar en todas las pacientes, llegué al convencimiento que en algunas pacientes no era así, y entonces comencé a utilizar la ubicación delante del músculo, y hoy en día yo uso la ubicación delante del músculo en cerca de un 35-40% de mis pacientes. En el resto de las pacientes empleo la ubicación en doble plano o plano dual. Bien, vamos a hablar ahora del implante. Vamos a hablar del implante redondo y del implante anatómico, y para eso hemos traído estos dos amigos de muchos años. Este es un implante anatómico y este es un implante redondo. Son de la misma compañía fabricante, tienen nominalmente los mismos materiales en la envoltura, los mismos materiales adentro y la misma cantidad de material. La misma cantidad de material tienen estos dos objetos, pese a que el implante anatómico siempre se ve más grande que el implante redondo. Vamos a ponerlo sobre una estructura plana para que ustedes lo puedan observar, puedan darse cuenta cómo el implante anatómico tiene mayor proyección, y además sus dimensiones son más largas. Vamos a darle vuelta a esto, vamos a ponerlo así, y ustedes se dan cuenta acá que el implante anatómico es más salido hacia el frente que el implante redondo, es más largo, no sé si lo logran ver allí, y adicionalmente es más ancho. Es más ancho el implante anatómico que el implante redondo, es decir,
que al menos 2 de las 3 dimensiones del implante, perdón, hay uno amarillo aquí, ese. Ok, tenemos aquí otro, entonces pueden verlo, este implante de 280 centímetros cúbicos, igual que este, es ligeramente más salido hacia el frente, como lo pueden ver allí seguramente es más ancho y además es más largo, hacia arriba. Eso nos dice que las 3 dimensiones de este implante son más largas que las 3 dimensiones del otro. Y entonces nos dice que se ve más grande. Se ve más grande afuera de la paciente y se ve más grande adentro de la paciente. Pero cuando ponemos cualquier implante redondo en posición vertical, cualquier implante redondo, no solo este, o este, ustedes se dan cuenta que el implante redondo no mantiene su forma. Si aquello con lo cual le queremos cambiar, mejorar o modificar la forma a otra cosa, él por sí mismo es incapaz de mantener su forma, ¿cómo podemos esperar que el resultado sea predecible cuando él ni siquiera es capaz de mantener su forma? Pero tomamos el otro implante y nos damos cuenta que él sí mantiene la forma. Entonces, eso nos da una gran diferencia entre un implante y el otro. Ahora, nos han dicho muchas veces en consultas, en páginas web, en videos, en un montón de cosas, nos han dicho que el implante redondo sí mantiene la forma, que el implante redondo sí llena la parte superior y que el implante anatómico no. Entonces, vamos a poner estos 2 implantes. ¿Me podría sostener? Gracias. Entonces, tenemos el implante redondo y el implante anatómico, el uno al lado del otro, y nos damos cuenta que el implante anatómico llena mejor la parte superior que el implante redondo. ¿Sí? Y hay una diferencia entre el uno y el otro. Evidentemente el implante anatómico llega hasta más arriba, contrario a lo que nos han dicho. ¿Eso qué significa? Que no es cierto que el implante anatómico no llene arriba, que el implante redondo sí llene, pero lo que sí es cierto es que el implante redondo abomba más, pero desde más abajo, lo cual hace que el resultado no se vea natural. Bien, entonces vamos a ver más diferencias entre estos 2 objetos. Vamos a tener la envoltura de este objeto. Si ustedes la pudieran tocar, se podrían dar cuenta, incluso cuando lo vemos acá en el video, ustedes se dan cuenta que esta cosa es mucho más gruesa que esta. Eso nos dice que ese objeto podría soportar mejor o evitar la ruptura, por ejemplo, que se podría evitar la filtración hacia afuera del implante. Y las estadísticas de la FDA nos dicen que los implantes redondos tienen una incidencia de ruptura mucho más alta que los implantes anatómicos y que los implantes redondos tienen una incidencia muchísimo más alta de contractura capsular, así como de un fenómeno que se llama sangrado, que es que el material de adentro escapa para afuera del implante. Eso con respecto a la envoltura. Ahora, el implante redondo, decíamos, no mantiene la forma, el implante anatómico sí la mantiene, pero eso nos dice también, o nos habla también de la diferencia en la cohesividad del material adentro. El implante anatómico tiene una cohesividad tipo 3, es decir, tiene mayor cantidad de puentes cruzados entre sus moléculas. El implante redondo se hace únicamente en cohesividad 1 o 2, lo cual es porque se necesita que no mantenga la forma, porque si se mantuviera demasiado la forma del implante redondo, la forma que se le daría al gusto de la paciente sería demasiado rara, como probablemente ocurrió a mediados de los años 60, cuando se comenzaron a colocar los primeros implantes mamarios. Bien, nos dicen también que el implante anatómico no nos lo recomiendan porque el implante anatómico se gira y que si el implante anatómico se gira sería un gran problema porque entonces qué tal que en un seno se nos viera el seno así y en el otro seno se viera así. El problema no es del implante. Si el espacio se hace justo a la medida del implante, ¿qué posibilidad tiene un objeto ovalado de girar cuando la dimensión en que fue hecho el espacio es la dimensión más corta de las dos? Ninguna posibilidad. Pero si el implante es redondo, aunque se ponga en un espacio hecho justo a la medida, podría girar. Claro, alguien diría, bueno, pero no tiene ninguna consecuencia. Es cierto, ok, probablemente. Sin embargo, si el implante anatómico se pone en un espacio un poco más amplio,
y el implante no se hizo el espacio, lo hizo el cirujano, entonces el implante podría ser desplazado por alguna fuerza exterior y allí entonces podríamos tener algún problema con rotación del implante. Y nos dicen, bueno, pero el implante redondo no tiene ese problema porque él es redondo. Y tal vez alguien me explicaría que los objetos redondos pues se ven iguales siempre que se dan vuelta para cualquier lado. Y yo entiendo eso, pero el problema es que el espacio se hizo más ancho. Y entonces el implante podría desplazarse en ese espacio y entonces un seno se va a ver diferente al otro. Eso hace que se pongan los dos implantes en la misma arena, en el mismo escenario. No hay ventaja para el implante redondo allí. De modo que no es cierto. Y otro detalle, nos dicen que el implante anatómico se ve caído. Entonces lo primero es decir, bueno, si el implante anatómico se ve caído, tiene que haber pacientes que quieren que sus senos se vean caídos. Tiene que haber pacientes que dicen, doctor, yo lo vengo a buscar porque desde que desarrollé tengo mis senos bien, se ven en su puesto, pero yo sueño con el día que se vean caídos. Y usted es el experto, entonces quiero venir a operarme con usted. Tendría que haber suficiente gente en el mundo queriendo que sus senos se les vean caídos para que este objeto haya persistido por más de 50 años. De modo que eso nos dice que desde el punto de vista comercial eso tiene que ser mentira. Pero además nos dicen que las matemáticas son exactas. Bien, ¿me podrías pasar aquella reglita? Gracias. Okay. Entonces, decíamos que la paciente que le vamos a poner un implante de 275 centímetros cúbicos tendría que tener 7 centímetros y medio del pezón hasta el surco bajo el seno. Entonces tomamos la regla, la ponemos acá y vamos a medir acá y les garantizo a las personas que lleguen a la consulta podrán ver que en el centro del implante tenemos 7 centímetros y medio, es decir, que el pezón estará en el centro del implante redondo desde el día 1, obviamente, porque el implante redondo va a rellenar el seno. Y en el implante anatómico, esa distancia es mucho más corta, porque esa distancia, en este caso, serían más o menos, si ustedes lo ven allí, alrededor de 4,5 centímetros, de modo que el pezón está más arriba. El pezón está por aquí. Y el punto de más proyección, lo vieron hace un rato, del implante anatómico sobresale más que el del implante redondo. Entonces el punto de más proyección está por debajo del pezón. Eso inclina el pezón hacia arriba, lo levanta, pero el implante anatómico mantiene la forma. Ya vimos que llenaba mejor la parte de arriba, entonces llena mejor arriba, pero la mayor parte del volumen del objeto está en el polo inferior, llena mejor abajo y desplaza el pezón para arriba. Eso nos dice que aún en un seno caído, un implante anatómico se ve mucho mejor. Y otro detalle interesante que lo noté con el paso de los años. Cuando ponemos un implante redondo, el día 1 el pezón está en este lugar, pero la paciente va a envejecer. Y entonces, lo único que le queda al pezón de esa paciente con el paso de los años es empezar a estar en la curva del implante que mira al suelo. En la paciente con el implante anatómico, el pezón está en este lugar desde el día 1 y de ahí a que llegue acá y empiece a estar en la parte del implante que mira al suelo van a pasar años. También con el paso de algunos años me di cuenta que los implantes anatómicos duran mucho más años viéndose bien en las pacientes que los implantes redondos. Entonces, por todas esas razones, estoy totalmente convencido que el implante anatómico es un implante superior. Pero, si la paciente tiene una anatomía extraordinaria, espectacular, en esa paciente podríamos poner un implante redondo. Si la anatomía no es tan favorable, mi recomendación siempre será un implante anatómico. Porque estoy totalmente seguro que cada una de ustedes que está viendo este programa quiere para sí, quiere para usted misma el mejor resultado posible. No quiere, la paciente no está consultando por los senos de la amiga, de la hermana, de la mamá, de la tía. No, son los senos de ella quiere el mejor resultado para ella y entonces ella quiere ver lo mejor y yo tengo que recomendarle de corazón lo que yo sé que le va a dar el mejor resultado. Si la paciente tiene unos senos extraordinariamente bonitos, pues podríamos poner un implante redondo, pero estoy seguro que le hubieran quedado mejor con el implante anatómico. Bien, vamos a pasar a otro punto interesantísimo que tiene que ver con el perfil del implante. Y el perfil del implante tiene que ver con esto. Tenemos dos implantes del mismo volumen, del mismo fabricante. Este es un implante de proyección extra alta, este es un implante de proyección moderada. Y tal vez aquí, en este momento, si las pusiéramos a escoger, sabiendo que son del mismo volumen, la mayoría de las personas escogerían esto.
y pocas personas escogerían esto. Sin embargo, si nos imaginamos que vamos a poner en la misma paciente, en una paciente imaginaria, dos objetos de estos centrados en los pezones, en el centro de cada seno. Dos objetos de estos centrados en los pezones. El pezón está aquí y el implante está centrado con eso. Ahora imaginémonos con cuál de los dos implantes el espacio en medio de los dos senos queda más estrecho. Claramente será con el objeto más ancho. ¿Con cuál de los dos entonces llenamos mejor el escote, llenamos mejor la parte superior? Con el más ancho. El otro no alcanza a llegar a la zona central, los deja más separados. Parte de lo que ninguna paciente quiere. Otro detalle, la parte lateral también se llena mucho mejor. Y como la curvatura del objeto es más suave que la del otro, el pezón, aunque no quede en el centro, si quedara un poquito para afuera, mirará al frente. Pero en el otro lado, en el otro implante, si el pezón no queda en todo el centro, sino que queda por acá, mirará para allá y el otro para el otro lado. Entonces, con suerte o con muy mala suerte nos vamos a pegar el gordo. ¿Cuál es el gordo? Muy separados en el centro y los pezones para los lados. Eso tendremos más posibilidades cada vez que escojamos poner implantes de proyección alta o ultra alta, contrario a lo que las ventas de implantes dicen, porque la mayoría de las pacientes, lamentablemente en la mayor parte del mundo, los cirujanos les dicen que escojan implantes de proyección alta o ultra alta en lugar de implantes de proyección moderada, moderado plus o incluso de proyección baja. Estos implantes sin duda dan mucho mejores resultados y así como lo ven ustedes, aunque esto se ve más bajo, se ve más ancho también en las pacientes. Bien, la cirugía la realizo bajo anestesia general, es una cirugía que es ambulatoria y me toma más o menos 1 hora y 30 minutos, hora y 20, hora y 30 aproximadamente. Y como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, la cirugía se hace total y completamente sin sangrado, cero sangrado durante la cirugía, lo cual nos permite tener una excelente visibilidad y eso nos va a dar precisión y nos va a dar la posibilidad de tener un extraordinario resultado. Y por otro lado, no vamos a tener sangrado, entonces al no tener sangrado vamos a tener menos inflamación, menos dolor y eso hace que el anestesiólogo utilice menos medicamentos con menos efectos secundarios y una mejor recuperación. Por tanto, mejor recuperación, más seguridad, más precisión, justamente lo que se necesita cuando lo que estamos haciendo es algo que no es por salud, con lo cual no vamos a curar a nadie, es decir, que alguien dice que es algo no necesario. Básicamente esa información es, digamos, el grueso de la información que damos en nuestra consulta. Obviamente lo hacemos de una forma un poco más pausada con nuestras pacientes y por eso esta consulta nos suele tomar alrededor de 2 horas, 2 horas y media en la mayoría de los casos. Por lo que asignamos ese tiempo para todos nuestros pacientes para explicar con lujo de detalles a cada paciente para que sepa qué es lo que va a hacer y con lo que se va a acompañar el resto de su vida, ese tipo de cambios que va a generar allí que serán permanentes de alguna forma, pese a que el implante deberá ser cambiado siempre. Ningún implante es para siempre, todos los implantes tienen una incidencia de ruptura y las únicas 3 compañías fabricantes que tienen implantes que tienen aprobación por la FDA son la compañía Mentor, la compañía Allergan y una compañía que no vende implantes en Costa Rica, que es la compañía Sientra. Información del día de hoy, eso es información verificada el día de hoy en la página oficial de la FDA. Cualquier persona que tenga duda y que crea que cualquier otra marca que no he mencionado, Mentor, Allergan, que sí se venden en Costa Rica, o Sientra, que no se vende en Costa Rica, cualquier persona que crea que otra marca está aprobada por FDA, lo invito a que consulten la página de la FDA, en la página de los implantes, para que verifique la información que le estoy dando. De modo que son las únicas 2 marcas aprobadas por la FDA que se venden en Costa Rica, pero estoy seguro que se utilizan en menos del 10 o 15% de todas las pacientes que se ponen implantes en nuestro país, y las razones serán diversas, y ustedes podrán suponerlas. De modo que es importante también, esta información que les menciono, tiene que ver, lo del cambio de los implantes, tiene que ver con la incidencia de ruptura. Esos estudios de los que hemos hablado, que llevan una aprobación de esas marcas, fueron estudios realizados en cerca de 36,000 pacientes a lo largo de 15 años. Y esos estudios mostraron una incidencia de ruptura que va del 10 al 17% aproximadamente alrededor de 10 años después de colocados los implantes. Eso nos dice que una paciente, al menos una paciente de cada 10 pacientes, después de 10 años podría tener uno de los implantes en una condición que no sea adecuada, por lo cual es recomendable cambiar los implantes alrededor de los 10 años. No tiene que ser los 10 años exactos, pero sí debemos saber que el implante debe cambiarse en algún momento. Es igual que el aceite del carro, nos dicen 10,000 kilómetros.
Alguien le dice, pero yo lo he usado por 12, por 13, por 15,000. Seguro que sí, pero seguramente el arreglo del carro sale más caro. Entonces, no esperemos a que nuestro implante tenga muchos años y que tal vez tengamos que decirle a la paciente, mira, no podemos reemplazar tu implante, debes quitarlo y nunca más volverlo a poner, porque las cosas que tienes, los daños que tienes está dentro de tu cuerpo, o el depósito de silicona en los tejidos alrededor, o la migración hacia los ganglios de la axila, nos hacen riesgoso dejarte un objeto de estos dentro. De modo que la recomendación es cambiar los implantes alrededor de los 10 años. Yo sé que a muchas personas les han dicho que los implantes que les pusieron son para siempre. Por favor, verifíquenlo en la página de la FDA. Allí está una actualización acerca de la seguridad de los implantes mamarios rellenos de gel de silicona. Y allí van a poder verificar la información que les estoy diciendo. Y en la página 32 van a encontrar las recomendaciones para las pacientes y las recomendaciones para los cirujanos. La recomendación para las pacientes dice textualmente, traduciendo del inglés, abro comillas, reconozca que los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida. Entre más tiempo tengas tus implantes, más posibilidad tendrás de que sean retirados. Así lo dice traducido textualmente la página 32 en el cuarto párrafo. Y en el primer párrafo, en el segundo párrafo de la página 32 en las recomendaciones para los médicos dice que debemos hacer un estudio de resonancia magnética buscando ruptura para el implante en todas nuestras pacientes a los 3 años después de colocados los implantes y después cada 2 años. Si la recomendación oficial de la FDA es hacer un estudio que cuesta en Costa Rica alrededor de los $1,000 a los 3 años después de colocado el implante, es porque ellos saben que aún a los 3 años podría haber implantes rotos, pero dicen después de los 3 años cada 2, o sea que significa que después es más probable, y porque claro, el objeto es más viejo, de modo que ellos saben que la estadística sube, el porcentaje de rupturas es más alto después, entonces ellos indican eso. Yo a todos mis pacientes les digo, por favor, háganse un ultrasonido anual y entonces les damos citas de control anual a todas nuestras pacientes. La que quiera llegar de nuestras pacientes sabrá que tiene derecho a una cita de control totalmente gratuita cada año para revisar sus implantes, así como lo hemos hecho a lo largo de 20 años. Esa cita no tiene costo. Bien, nuestra cita de valoración inicial tiene un costo de 47,000 colones, como lo mencioné, tiene una duración de 2 horas y media, 2 horas y media para este tema en la mayoría de los casos, y después de esa cita tenemos 2 citas más de planeación, que son la primera de alrededor de hora y media, en la cual vamos a revisar los exámenes preoperatorios, a tomar fotografías, a revisar si las medidas que tomamos en la primera cita, digamos, lo que queremos es verificar la recomendación que hemos hecho en esa primera cita y vamos a darle recomendaciones para antes, recomendaciones para después, la prescripción de medicamentos, vamos a tomar fotografías, vamos a dejar todo listo para la cirugía. Y el día previo a la cirugía, siempre el día previo, veo a mi paciente, la marco algunas marcas periféricas, luego marco la zona del escote para saber qué tanto los voy a juntar, marco la parte inferior, marco la incisión. La única incisión que uso hoy en día es la incisión inframamaria, no uso las otras, las sé usar, las usé por muchos años, pero yo sé que la paciente quiere el mejor resultado y yo soy la persona responsable de ese resultado, por tanto voy a escoger lo que yo sé que a esa paciente le permite tener el mejor resultado y es la incisión inframamaria. La sutura que ponemos es una sutura absorbible, de manera que no hay que quitar hilos. Para aquellas pacientes que tienen temor de que si les van a quitar hilos, que les van a doler y todo eso, no es una sutura absorbible. No dejo drenajes, no hay que hacer masajes y no hay que hacer ninguna cosa rara, no hay que utilizar ningún tipo de brasier especial. El brasier simplemente va a tener unos broches al frente para que el busto esté sostenido, pero el brasier no es el responsable de que el implante quede donde debe ser. El responsable de que el implante quede donde debe ser soy yo, es el cirujano, no es el brasier. Porque si le decimos a la paciente que el brasier es especial y que el brasier es el responsable de que los implantes queden donde debe ser, tendremos que reclamarle al brasier porque no quedaron donde debe ser. O tendremos que preguntarle a la paciente si era que se tomaba baños muy largos o que si se bañaba sin brasier. Si se bañaba sin brasier y el baño era muy largo, pues por supuesto el resultado no quedó como debía ser. No, eso no es cierto. Simplemente el implante, la posición del implante la ponemos debidamente en la cirugía y no necesitamos ninguna otra cosa especial. De modo que
Como les decía, no drenajes, no masajes, no cosas especiales después de la cirugía, y no hay que retirar puntos. Tampoco ponemos vendajes apretados alrededor del tórax, simplemente un brasier sencillo, simple, un brasier posoperatorio que tenga broches acá, que tenga broches en la parte de los hombros para que sea más fácil de quitar y de poner. Y nuestro apósito, el apósito que ponemos es un apósito de este tamaño, delgado, transparente, para que la paciente no tenga que estar apretada por un vendaje, porque ese vendaje apretado es colocado por muchas personas para tratar supuestamente de que se pare el sangrado que no fue controlado durante la cirugía. Sin embargo, si la cirugía se hace total y completamente sin sangrado, eso no es necesario. Y eso hace que nuestras pacientes puedan salir de la cirugía sin ninguna de estas cosas, que puedan levantar los brazos desde que la cirugía termina. Incluso cuando nuestras pacientes vienen de fuera de San José, se quedan en un hotel, usualmente estas pacientes salen a cenar el día de la cirugía al restaurante del hotel, de modo que si las condiciones lo permiten, nosotros le decimos a la paciente, puedes salir a cenar el día de la cirugía, si las condiciones te lo permiten, si quieres, y si no, pues te puedes quedar en casa cómodamente. Básicamente es la información que quería compartir el día de hoy. Vamos a responder algunas preguntas que nos han mandado amablemente, por si alguna pregunta hubiera quedado sin resolver durante la conversación del día de hoy. Recomendaciones del aumento de senos. Las recomendaciones. Lo importante es el proceso de preparación para la cirugía. Si la preparación para la cirugía ha sido amplia, si hemos tomado 4, 5, 6 horas después de la cirugía, antes de la cirugía, para educar a nuestra paciente, las recomendaciones serán muy simples. Entonces, todas nuestras pacientes les vamos a decir que levanten sus brazos de aquí hacia arriba 5 veces cada hora durante los primeros 3 días después de la cirugía. Les vamos a pedir que se pongan hielo durante periodos de unos 15 a 20 minutos en diferentes partes del seno, cambiándolas de un lado al otro. Usualmente manejamos esto con un analgésico muy sencillo. Utilizamos usualmente ibuprofeno o Voltaren, Cataflán, ese tipo de medicamentos, o sea, diclofenaco, básicamente, eso en las pacientes que los pueden tomar. En las pacientes alérgicas, usualmente usamos acetaminofén, 2 tabletas cada 6 horas, es suficiente en la mayoría de nuestros pacientes. Les recomendamos que se tomen un baño unas pocas horas después de la cirugía, ellas lo pueden hacer por su propia cuenta. Y al día siguiente queremos que la paciente desayune muy bien. Después de hacer sus ejercicios, de levantar los brazos, desayunar súper bien, tomarse el medicamento del dolor y 1 hora después tomar el baño. No bañarse sin haber desayunado, porque podrían sentirse mareadas, podrían descomponerse, porque evidentemente al día siguiente están inflamadas, y a la hora que tratan de soltar el brasier, la descompresión que se produce podría hacer que les duela un poco, de modo que, y se podrían asustar, etcétera, de modo que les vamos a pedir que hayan desayunado bien, que se hayan tomado el medicamento para el dolor, para que así no tengan una mala experiencia. Y si se cuidan todos esos detalles, realmente la paciente tendrá una experiencia extraordinaria con esta cirugía. Otros detalles: realizo solamente una cirugía por día. ¿Eso por qué? Porque hay un montón de cosas. Nuestra paciente se cita a las 5:30, entre las 5:30 y las 7 de la mañana. Yo personalmente estaré encargándome junto con las enfermeras de alistar a la paciente. Yo personalmente voy a tomar la vía de la paciente, voy a comenzar los medicamentos, voy a administrar un antibiótico intravenoso 1 hora antes de la cirugía. Vamos a administrar medicamentos para evitar náuseas y vómito, para que no haya recuerdos de la cirugía, por ejemplo, recuerdos de cosas antes de la cirugía, por ejemplo, que la paciente tenía frío, que tenía miedo, que había una luz muy fuerte encima de la camilla, etcétera. Que no recuerde nada de eso. Eso hace que la experiencia sea sumamente gratificante para la paciente. Y después de eso, el anestesiólogo va a dormir a la paciente, de modo que la paciente no recuerde sino que llegó a la clínica y cuando se despertó ya estaba operada. Después de la cirugía duran alrededor de 1 hora y media, 2 horas en la sala de recuperación, y cuando están listas les damos salida y les vemos al día siguiente. Les vemos cada semana aproximadamente por un mes, mes y medio, y luego seguiremos viéndolas durante el primer año con relativa frecuencia. Esas citas, como lo hemos mencionado, no tienen ningún costo, de modo que podemos dar un seguimiento a corto, a mediano y a largo plazo a nuestras pacientes, y eso nos permite saber
si lo que hacemos sirve, si no sirve, si hay que mejorarlo, etc. Es nuestro propio control de calidad que hemos ejercido a lo largo de estos 20 años y lo que nos ha llevado al convencimiento de la información que les di durante el live del día de hoy. De modo que es la experiencia, es aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores durante estos 20 años, lo que nos lleva a esa información que les acabo de mencionar. De modo que es lo que quería contarles el día de hoy y los invito por favor que nos sigan enviando preguntas de todas las cosas que ustedes quieran respecto de esta cirugía y de otras cirugías, y que también nos hagan sus comentarios de cómo o de qué tipo de cirugías quisieran que les habláramos en el futuro. Será de mucho agrado para nosotros poder aclarar toda la información que ustedes quieran tener en futuras intervenciones a través de estos lives que hemos podido hacer. Una pregunta corta, si duerme de lado con implantes, ¿podría molestar? Molesta un poco, pero no, de hecho es parte de lo que hacemos. Yo les recomiendo a todos mis pacientes que pueden dormir, no solamente boca arriba, sino que pueden dormir de medio lado desde el día mismo de la cirugía. Lo que sí les pido es que durante probablemente los primeros 2 meses no intenten dormir boca abajo, puede ser sumamente incómodo, pero pueden dormir boca arriba o de medio lado sin ningún problema. No le va a pasar nada al implante, no se le va a abrir la herida, aunque sí le puede molestar un poco más. Usualmente le recomiendo a la paciente que primero, si ella suele dormir para alguno de los lados, entonces que primero se acueste para el lado que ella usualmente no duerme y luego, de un rato, se acueste para el lado donde a ella le gusta usualmente dormir. De esa manera podrá descansar muchísimo mejor, incluso desde el primer día. ¿El implante sobre el músculo se nota más? No es cierto. Se nota más siempre que el implante sea de tamaño excesivo o que el implante sea de una proyección alta o ultra alta. Pero las personas que no ponen los implantes delante del músculo, sino que ponen todos sus implantes, como que todas las pacientes fueran igual, los ponen detrás del músculo, esos cirujanos van a tratar de decirles muchas cosas para tratar de llevar a la paciente al único terreno que conocen, en ese caso que el implante se ha puesto detrás del músculo. Pero cuando uno sabe que todas las pacientes no son iguales, que todos los senos de las pacientes no son iguales, debe tener alternativas en las pacientes, y entonces hemos aprendido a poner implantes delante, implantes detrás, y por eso sé que el implante delante del músculo no es que se note más. Se nota más, sea delante o sea detrás, si el implante es de un tamaño excesivo o de una proyección excesiva. Eso es lo que hace que el implante se vea artificial, se vea raro y que todo el mundo diga, ahí va la de los implantes, sin ninguna duda. ¿Con estrías se pueden colocar implantes? Sí se pueden, claro, pero la paciente que tiene estrías tiene más riesgo de desarrollar las estrías. Lo he visto incluso con pacientes que se ponen tamaños de implantes totalmente normales o tamaños de implantes apropiados, tamaños de implantes que incluso sean más pequeños que lo que yo les he recomendado, y usualmente no es cosa que aparezca en el primer mes o 2 meses. No, lo he visto ocurrir 2, 3 o 4 meses después de las cirugías, por lo que las pacientes deberían utilizar alguna crema. Si tienen la tendencia a hacer estrías en alguna parte del cuerpo, las han presentado, yo le recomiendo a esa paciente utilizar cremas para las estrías prácticamente desde los primeros pocos días después de la cirugía, en la parte que está ubicada del pezón hacia arriba, para tratar de no acercarse tanto a la zona del vendaje y de la cicatriz. Y cuando ya retiramos ese vendaje y ya la herida está totalmente cerrada, lo cual será usualmente después de las 3 semanas, le vamos a dar autorización a la paciente de poner crema para las estrías en todo su busto, y eso podría ayudar a evitar que desarrollen estrías. Sin embargo, si hay la tendencia, probablemente la van a hacer, pero aún así creo que la cirugía y el resultado de la cirugía vale la pena para estas pacientes. Bueno, quería darles las gracias por su atención el día de hoy. Espero haber transmitido esta información lo más clara posible. Si hay alguna duda al respecto, en futuras intervenciones explicaremos cada uno de esos puntos en más detalle, si ustedes lo gustan, así. Y bueno, queremos darles una vez más, agradecerles por esta atención, por todas las preguntas que me han mandado, y adicionalmente invitarlos para futuras intervenciones. Nuestros números de teléfono, el 2296-6644, el 2291-6655. Estamos ubicados en Sabana Sur, de la Torre Universal, 200 metros al sur, 200 metros al oeste.
De modo que muchas bendiciones para todos, que se cuiden, que se cuiden mucho y que Dios nos proteja y que haya una feliz semana para todos ustedes.